Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo le va, Cortina? ¿Qué tal, Ani? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, estamos ya en los finales del paro, los finales de la decisión de Massa. Yo me preguntaba, ¿no? El paro un éxito. Me parece Todo que indica. Sí, cuando sí, vos por lo parás... menos lo que se vio en la calle. Claro. Cuando parás el transporte, me parece que empujás a la adhesión, a que se paralice un Yo poco creo el que país. esa puede haber sido hoy, bueno, siempre es una clave, pero tal vez hoy más todavía, porque fíjate que muchos gremios, tal vez ahora cuando veamos tu producto del fin de semana, lo vamos a ver mejor. Muchos gremios, el gobierno flexibilizó bastante la posibilidad de que muchos gremios grandes cierren su paritaria antes con la idea de quitarle presión, ¿verdad? El domingo pasado salió Dignos, que es el suplemento sindical del Popular, con una nota muy interesante a Julio Bárbaro, que dice: Lorenzo Miguel nunca entendió nada, y lo explica. Pero además Julio Bárbaro dice otras cositas que me parece que son interesantes, ¿no? Porque le pregunté, a ver, ¿la presencia de Moyano o de sindicalistas ayuda o perjudica en las listas o al movimiento político? Y una cosa que dice Julio Bárbaro, que me parece bien interesante, es que el sindicalismo no arrastra votos, pero da una marca de peronismo como ningún otro sector. Y eso me pareció que estaba bueno. Después, mira, Luis dice una cosa interesante, porque hay un sector del sindicalismo donde el Partido Obrero y los sectores de izquierda están avanzando. Las comisiones de base, sobre todo, digamos, ¿no? Lo que se llama las comisiones de las fábrica. comisiones de base, donde ya los dirigentes tradicionales con tantos años han perdido una cuota interesante de poder. No de poder económico, sí de de representatividad, poder, ¿no? Claro. de representatividad. Pero, dice Julio, tenemos una izquierda que destruye al capitalismo sin posibilidad de hacer el comunismo. Lo único que hace es joder, con perdón de la palabra. Bien. Y otra de las cosas que le preguntamos es, ¿qué pasa con este sindicalismo en la Argentina hoy? Que habla de igual a igual con los empresarios, pero al mismo tiempo después va en delegación a la Casa de Gobierno, ¿no? Y tiene una definición interesante, Julio Bárbaro, que es: este sindicalismo es la burguesía industrial que no tenemos. Dice, cuando se junta un capo sindical y un capo de los empresarios, estate segura que tiene más dinero el capo sindical y más patrimonio. Bueno, esto era un poquito el resumen, ¿no? Bien. Y hablemos de paritarias, hablemos de plata. Bueno, Luisito. mira, justamente lo que decíamos, ¿no? La semana pasada, en algunos casos sobre el fin de la semana, en el caso de los bancarios creo que fue concretamente el viernes, es muy interesante porque se empezó a hablar de la paritaria Blue. Viste que para muchos mercados, lógicamente el más importante o el más conocido es el del dólar, hay un mercado formal o oficial y un mercado informal o blue, quiere decir es negro pero no tanto, entonces ahí el ingenio popular y de la City le puso blue, esto es ni negro ni blanco. Lo que se ve ahora en las paritarias es que empieza a haber también una suerte de paritaria blue. Esto es, el número que se anuncia es 27, 27,8, como lo quería imponer el gobierno para los convenios, para el número que se anuncie, pero en el bolsillo, el efecto en el bolsillo para muchos trabajadores es bastante más que eso. 30, 33, 36%, tal vez el caso paradigmático de esto es el caso de los aceiteros, que luego de 2 semanas, más casi 3 semanas de paro y de paralizar un sector, nada menos que la exportación de cereales y soja, consiguieron una mejora muy importante, ¿verdad? ¿Podemos mostrar esto, señor director? Aceiteros, 36%, metalúrgicos, 27,5%, construcción, 27,4%. Metalúrgicos y construcción son oficialistas, comercio oficialista, 27%, estatales, 27,4%, SUTER, 27,4%, después carne, 31,5%, judiciales 10%, camioneros 35%, bancarios 33% y sanidad 30%. Hay un tonito. Déjame aclararte que el camioneros 35 es lo que están pidiendo de mínima, digamos, con la idea de negociar, y es justamente tal vez el gremio más importante que resta cerrar. Y por eso además Moyano adhiere fervientemente al paro, adhirió, ¿no? al paro de hoy. Ahora, cabe preguntarse, y lo vamos a hablar después con nuestro invitado, ¿no? ¿Qué pasa en la Argentina que to be or not to be tiene que ver con Massa? Esta es la cuestión. ¿Qué es? ¿Massa corta la bocha? Digo, ¿es el eje?
¿tiene sentido en la Argentina hoy discutir si Massa es candidato a gobernador? ¿Se baja, no se baja, se sube? ¿Qué significa? ¿Cuánto significa Massa? Es un gran tema para charlar con... A mí me da la sensación que a Massa y todo el sector de Massa se le está vaciando de contenido y de dirigentes. Claro. Y sobre todo me parece que se están volviendo todos hacia el sector del Frente para la Victoria. Y el sector que está más cerca de Macri tiene, para mi gusto, la sensación de que tienen que presionar por la segunda vuelta, porque les va a ser difícil, les va a ser muy difícil. Totalmente. Scioli suma cada vez más puntos, me da la sensación, y me parece que tienen mucho miedo, como nos dijo acá en su momento Pose, que si el oficialismo no se deja estar y la oposición no se pone las pilas, gana el Frente para la Victoria. Hasta podría, ahora hay quien habla, lo vamos a hablar después con Carlos Fara, nuestro invitado Sí. de hoy, que incluso podría ganar en la primera vuelta. Tengamos en cuenta que mañana, o sea, ya entramos en terreno Sí. de definiciones. Mañana vence el plazo para presentar alianzas a la elección a la PASO de agosto y a la elección de octubre, ¿verdad? Y antes de terminar quería contarles dos cosas. Una, creo que a la gente no le importa nada todo esto. Ah. Creo que esto es para un círculo muy pequeño. Tengo la sensación de que a la gente le está preocupando el otro día en la marcha la cantidad de mujeres y de hombres que había en la marcha por Ni Una Menos. Me parece que ese es un tema, no solamente de las mujeres, es un tema de la sociedad. La sociedad lo tomó, la sociedad no quiere que las adolescentes se mueran violadas, no quiere que se suiciden, quieren cuidar a sus hijos, quieren cuidar a sus mayores. Tengo la sensación de que están más preocupadas por las cosas concretas. Les importa muy poco llegar hasta diciembre. Claro. Quieren llegar día a día, quieren tener una vida un poquito mejor. ¿Dale? Auspiciantes. Allá vamos. Y acá estamos con Carlos Fara, consultor y analista político, director de Carlos Fara y Asociados. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, a ver, dame una breve descripción de cómo ves hoy el escenario político, hoy martes, después de todo lo que pasó, del paro, de las decisiones de Massa y de todas las demás decisiones. ¿Cómo vienen las PASO? Mira, en primer lugar, digamos, claramente hubo un escenario que se polarizó entre Scioli y Macri, con un Massa, digamos, que se fue retrasando, pero que no desaparece el escenario, digamos, sigue hasta hace pocos días atrás estaba en alrededor de 15, 16 puntos. Si Massa, digamos, en estas decisiones que está tomando, de todas maneras, por supuesto, digamos que no implica retener todos esos votos, habrá que verlo, claro. Tenemos 2 meses por delante, y habrá que ver también qué define el oficialismo, ¿no? Porque, digamos, si la presidenta finalmente habilita una primaria entre Scioli y Randazzo. De todas maneras, lo que está claro, digamos, que de cara a octubre, el Frente para la Victoria ha mejorado, digamos, mucho su situación, está hoy más cerca, digamos, de los 40 puntos, 78 puntos, digamos, proyectando, con un, digamos, Macri que en esta situación, digamos, está unos 7, 8 puntos detrás, y veremos, digamos, cómo evolucionan los votos de Massa en función de este O sea, escenario. que esta idea que algunos allegados a Macri están dejando trascender, de que él está entusiasmado y le cerró la puerta en la cara a Massa porque cree que está algo así como 2 o 3 puntos por encima de Scioli, parece que
es un número muy particular de ellos, digamos. Sí, No, yo que... lo que creo, digamos, es que sí es un escenario de bastante paridad de cara a las PASO, donde están todos los candidatos. Claro. Pero la verdad es que a la hora de la verdad, que es octubre, el Frente para la Victoria lleva, digamos, 7, 8 puntos de ventaja. Y además, digamos, en una situación donde el gobierno viene creciendo de aprobación y por lo tanto la marea sube y favorece, digamos, a los candidatos del oficialismo. Claro. Ahora, en esta reflexión y en estos números, ¿quién perdió el tren? Porque da la sensación de que el gobierno está más activo que nunca, que la gente común, ya no los dirigentes, están menos con la antinomia anti-K o ultra-K, y que esto es para un sector. Digo, ¿qué pasó en el medio? ¿Quién hizo mal las cosas? Que en un momento dado la sociedad estaba con una grieta infernal y ahora la grieta quedó en los medios y en la superestructura. A ver, es muy interesante porque realmente yo te diría hasta principios de año, febrero, marzo, teníamos la misma tendencia en los últimos 3 años, 65% que quería cambio, 35% continuidad, y eso nunca en la historia argentina, digamos, del 83 para acá se había modificado, ¿no? 89, 99 solamente por poner un par de ejemplos. Lo que pasó fue que yo diría de marzo para acá empezó a crecer la cantidad de gente que quiere continuidad. Pasó de 35 a 43 y los que querían cambio, digamos, pasaron de 65 a 57. Sigue habiendo más gente que quiere cambio que continuidad, pero después cuando vas a las opciones concretas ahí empiezan los problemas, que esto es yo quiero cambio, pero si no encuentro el cambio que me gusta, por ahí termino montando continuidad porque no me queda otra, ¿no? Y a esto me parece, dentro de ese análisis, que cabe también, es muy interesante, que justamente Scioli es una suerte de continuidad, a lo mejor, porque con Scioli nunca se sabe, con algo de cambio. Sí, digamos, totalmente, ¿no? Tal cual. No es exactamente lo mismo. No, su lema está dentro de los márgenes del cambio, claro, ¿no? de continuidad con algunos cambios. Claro. Y Massa, digamos, era básicamente cambios con alguna continuidad, ¿no? Claro, y entonces, obviamente, en esos matices es donde se está terminando de jugar la situación. Adelante. Y en esa paso, Randazzo-Scioli, si es que, como vos decías, se termina de definir, que entiendo que mañana probablemente sea, o mañana es solo para alianzas. No, solo para alianzas. Después, yo creo que el presidente va a anunciar eso el 20 a la noche. Digamos. El 20 de junio. El 20 de junio. Claro, que es cuando vencen las candidaturas. Exactamente. Si existiera esa paso, ¿Randazzo tiene alguna chance ahí? Por ahora no, la verdad es que las diferencias son enormes, ¿no? Si uno toma el conjunto, para decirlo, el 30% de la intención de voto lo tiene Scioli y 8 puntos tiene Randazzo. La diferencia es, digamos, casi de 3-1, es muy grande. Aun cuando la presidenta dijese que ella quiere apoyar a Randazzo, se reducen las diferencias, pero de todas maneras siguen siendo muy favorables para Scioli, ¿no? Hace mucho tiempo Beatriz Arlo me dijo que Buenos Aires votaba como Milán. Hoy, con el triunfo o con la idea de que se van a presentar un poquito la Cámpora, otro poquito Martín Lustó, y que Horacio Rodríguez Larreta es el oficialismo, ¿se puede decir que vota como en Milán? Digamos que claramente es del electorado, digamos, más sofisticado, con mayor nivel de instrucción, más globalizado, más cosmopolita, también más volátil, ¿ok? Y desde ese punto de vista siempre, además, los porteños se ven a sí mismos un poco como una especie de reserva moral de la nación, ¿no? Entonces, de esa manera, frente a un gobierno peronista, digamos, y en este caso con los excesos del kirchnerismo, con más atención todavía, digamos, de votar, de dejar, digamos, el testimonio de que nosotros, digamos, ponemos límites al autoritarismo, ¿no? A ver, dentro de esa misma, ese mismo concepto, la reserva moral de la nación, que serían los porteños, ¿votarían para presidente a Scioli? No, obviamente, digamos, sobre todo teniendo en cuenta la presencia de Macri, digamos, en el distrito, Macri está destinado, digamos, a sacar por lo menos 40% de los votos en la capital, 45, eventualmente quizás 50, depende la polarización. En la fórmula presidencial. En la fórmula presidencial, pero, digamos, tengamos en cuenta que, de todas maneras, puede haber un 25% perfectamente que vote al Frente para la Victoria en la ciudad. Y en la polarización eventualmente algo más, pero obviamente, digamos, no es ni por lejos mayoritario, pero sí puede ser un cuarto de la ciudad. Y eso, digamos,
¿le alcanzaría a Macri para esta paridad de la que hablábamos antes a nivel nacional? Porque está clarísimo que la capital, la ciudad de Buenos Aires, es un territorio macrista por excelencia, pero el resto del país aparece como una gran incógnita, ¿o no? Sí, sí, totalmente. En primer lugar, digamos, porque siempre se sacan, hay una, yo diría, una fotografía un poco distorsionada de lo que es el interior del país, ¿no? Sí. Porque uno dice, bueno, está Capital Federal, Gran Buenos Aires y los grandes centros urbanos, y ahí medio que se acabó la película. Y la verdad es que el 27% del país es lugares de menos de 100.000 habitantes, independientemente de qué provincia estén, ¿okay? Que es más o menos casi como una especie de Capital Federal y Gran Buenos Aires, ¿no? Que es un tercio del electorado nacional. En ese 27%, por razones culturales, sociológicas, el peronismo, cualquier peronismo, digamos, tiene una diferencia amplia sobre cualquier otro competidor. Simplemente para que tenga una idea, Cristina sacó 54% del 2011, en esos lugares de menos de 100.000 habitantes Cristina superó el 60%. ¿Okay? Entonces ahí las posibilidades de Scioli crecen notablemente y descontar ahí, digamos, es muy difícil. Por lo tanto, la fotografía de los grandes centros urbanos distorsiona un poco lo que pasa a nivel nacional. Tengo una pregunta para que me conteste después del corte. Nosotros en televisión siempre decimos que había o hay una especie de televidente vergonzante, clandestino, que dice, yo no miro televisión. Sí. Y después los números del rating te dicen que la verdad, que ve las novelas, que ve todo lo que ve todo el mundo. ¿Hay un voto vergonzante hacia el oficialismo de un sector? ¿Me lo contestás después? Dale. Cuando tu plan de salud está pensado desde la prevención, tu cobertura se multiplica. Por eso, si lo pensás, OSDEPIM es la mejor opción para vos y tu familia. Plan de Salud PYME te protege. Encontrá un plan a tu medida llamando al 0800-288-8432 o en nuestra web. OSDEPIM, la obra social empresaria. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Llegó 4G de Movistar. Navegá hasta 10 veces más rápido. 4G. Podés en tiempo real. Movistar. ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Alquilar se puede. Ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Informate en www.buenosaires.gov.ar/alquilar se puede. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Acá estamos con Carlos Fara, consultor y analista político. Yo le había preguntado antes del corte si no hay así como hay en televisión, un sector que dice yo nunca veo tele y ve y mira la tele y ve los mismos programas y ve las novelas y no se entienden 30 puntos de rating de los turcos, de la novela turca, o que no ve a Tinelli y tiene 30 y pico puntos de rating. Si no hay también un voto peronista clandestino, vergonzante, oficialista vergonzante, porque si no, no se entienden los números. Sí, de hecho siempre lo hay, digamos, aunque más no sea, porque tenemos una fotografía un poco concentrado, digamos, en los grandes públicos, ¿no? Como decíamos antes. Sí, yo creo que se ha ido reduciendo eso en la medida en la cual el gobierno
mejora de imagen y entonces, por supuesto, los propios votantes salen, digamos, a expresar más claramente o más tranquilamente. Siempre, de alguna manera, digamos, el voto al peronismo en general, diría, y ahora particularmente al kirchnerismo, es un poco, digamos, no es lo socialmente aceptable en muchos círculos, y por lo tanto, digamos, hay alguna pequeña espiral de silencio con esa cuestión, ¿no? Y eso se da, me imagino, sobre todo en sectores medios. Es decir, si hoy tuvieras que hacer una radiografía, porque también es cierto que muchísima gente que no está en los medios y que no suele expresarse orgánica o institucionalmente a través de sindicatos, es decir, básicamente los más pobres o los más marginados, generalmente votan al peronismo y seguramente al kirchnerismo, digamos. Sí, por supuesto. ¿Dentro de clase media también hay un sector así? ¿O? Sí, y además, digamos, tengamos en cuenta o ese, que... perdóname, ese 30% básico que hablábamos es solo media, baja. No. Baja, media. Sí, yo te diría que ese núcleo está sí o sí y siempre se manifiesta en las encuestas, digamos, ese público no considera que tiene opciones, ¿no? Estructuralmente hablando, independientemente de los candidatos del momento. Y también lo otro que sucede, digamos, es el público que no le interesa la política y que por lo tanto no lo vas a escuchar hablar, digamos, de si Cristina le gusta o no le gusta, y a último momento dice, y bueno, pero me parece que no queda otra, que es algo de lo que está sucediendo. Como decía uno de los protagonistas de Operación Masacre, ¿no? Yo nunca me metí en política, yo siempre fui peronista. Exactamente. No, me parece que hay como una cuestión de que la mayoría de la sociedad quiere algún cambio, pero, digamos, si no me queda otra porque el cambio no me convence, bueno, puedo votar continuidad. Ahora, ¿qué pasó con personajes que eran tan atractivos o que parecían tan atractivos como Lilita Carrió, incluso como Lustó en su momento, como Labaña, como un sector del radicalismo, como Sanz? Parecían como algunos sectores de la izquierda. ¿Qué pasó con ese enamoramiento por algunos personajes de la política argentina? Bueno, que hubo tanto desamor. A ver, hay una cosa, digamos, así como cultural muy importante, que esto llega a la hora del poder, ¿no? Digo, vas a poder controlar, vas a poder gobernar o no vas a poder gobernar por muy lindo discurso que tengas. Son varios casos distintos. Digo, el caso de Carrió es una de las dirigentes con peor imagen de la Argentina, casi te diría igual que Vudú. ¿Por qué? Porque la sociedad, digamos, no huye, digamos, totalmente de cuestiones extremas, ¿no? Digamos, el propio Macri se corrió al centro, se corrió hacia una moderación, Massa trató de expresar eso todo el tiempo, y Scioli trata de ser, digamos, lo moderado del kirchnerismo, con lo cual, frente al escenario de la moderación, digamos, lo de Carrió no tenía mucho sentido. Y después, varias de las figuras que vos mencionás, figuras que son, digamos, potencialmente potables, ¿no? El caso de Sanz, etcétera, al no tener gestión ejecutiva, después la gente dice, sí, a mí me gusta, pero podrá, y si realmente, digamos, no tenés, o fuiste gobernador de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia, o digamos, le ganaste una elección al oficialismo, digamos, como el caso de Massa, es muy difícil que después entres en el radar concreto de las opciones. Justo ahora que Ani nombraba a Ernesto Sanz del radicalismo, hay una pregunta que me viene rondando todos estos días, que es, estamos dando por sentado que la PASO Macri-Sanz, Carrió, pero sobre todo Macri-Sanz, es de Macri. ¿Es así? Sí, ¿La UCR no va a tener nada que decir ahí? Ampliamente, digamos. Además, es una elección primaria abierta, ¿no? Sí, claro. De manera que, digamos, suponete que quizá los digamos, candidatos intendentes o gobernadores radicales puedan empujar algo a favor de Sanz, pero de todas maneras la diferencia es demasiado grande. Y por el otro lado, digamos, ¿por qué deberían empujar algo a favor de Sanz si realmente, digamos, el que se va a imponer en esa lógica es Macri? Parece que tampoco tiene mucho aliciente, ¿no? Tiene mucho sentido. Da la sensación de que... Perdón, ¿eso es algo que sube desde la base, por decirlo así, con mi política, o es de alguna manera impuesto por, como se dice, por los medios o por la presencia pública? Obviamente, digamos, mayor o menor presencia en los medios afecta, eso desde ya. Pero también es cierto, digamos, que tiene mucho que ver con qué construís vos a lo largo del tiempo. Si vos no construís a lo largo del tiempo, por mucho que tengas los medios a favor, no te ayuda, ¿no? Y si construiste bien a lo largo del tiempo, por mucho que tengas los medios en contra, tampoco te bajan, ¿no? Claro. Yo pensaba, ¿no? Qué huérfano que está el sector progresista. ¿Qué pasó con todo lo que tenía el potencial de Hermes Wiener? No me parece que, por más meritoria que sea Margarita Stolbizer, ¿qué pasó en la Argentina? Que Hermes Wiener, que era una segunda fuerza en un momento dado, como lo fue Bordón en su momento, ¿dónde está? ¿Dónde está hoy el progresismo en la Argentina? A ver,
por empezar, digamos, una partecita está obviamente con Stolbizer, ¿no? Digamos, 4 o 5 puntos, ¿no? Claro. De los que dicen, mire, no, yo por mucho que yo no quiera el kirchnerismo, de todas maneras no me paso a Macri porque no me lo banco. Buena parte de ese voto, digamos, al final tiene una opción de poder, volvemos a lo mismo que decíamos antes, claro. Es decir, a mí me gusta Wiener, pero si no veo que tenga suficiente liderazgo, Wiener además un Wiener que está por cumplir este año 72 años, claro. No es una figura joven, no parece que tuviera la energía claro. para esta cuestión, y bueno, obviamente, digamos, ahí los liderazgos se desdibujan y de vuelta, público progresista que va a terminar votando a Macri simplemente, digamos, porque no soporta el kirchnerismo, no porque realmente esté tan convencido de Macri claro, como opción. ¿No? Y también a lo mejor una parte que va a votar al kirchnerismo. Sí, sí. La eso. Parte que aprueba la asignación universal, los derechos humanos. Totalmente así. Después hay 4 o 5 puntos del frente de izquierda. Digo, entre Margarita claro. y Stolbizer, el frente de izquierda, 10 puntos probablemente tengan en la elección. ¿No? Claro. Ahora, de 1 a 10, ¿quiénes son para vos las figuras que en diciembre te las nombro? Scioli, entre Scioli y Macri. No, yo creo que tiene más posibilidades Scioli, de hecho, digamos, en escenario de segunda vuelta, sistemáticamente, digamos, Scioli marca más. Y más en este escenario, digamos, en donde una parte del público empezó a pensar de que quizá, digamos, sea mejor la continuidad con cambios de Scioli, digamos, a una situación de Macri y una oposición dividida, digamos, que no le termina generando seguridad. ¿Y en la provincia de Buenos Aires? Como para gobernador, digamos, yo creo que el Frente para la Victoria tiene delantera, claramente, mucho más, digamos, si finalmente todo esto termina en un marco de oposición dividida, digamos, ¿no? Me parece que, digamos, la posibilidad de transmitir, digamos, un liderazgo que pueda hacerle frente al Frente para la Victoria, me parece que hoy por lo menos no está en la oferta percibida por la gente, ¿no? Gracias, Carlos. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Vamos? Chau, chau, hasta el próximo martes.